25 de mayo, en el día de hoy, del año 2024, pero queríamos conocer cómo era la Gualeguaychú de 1810, de la época colonial, qué relación tenía cómo era su relación con Buenos Aires por aquel entonces, el Río de la Plata, cómo era aquella época, donde anduvo don Tomás de Rocamora por aquellas inmediaciones, fundando pueblos y demás, era realmente, y de qué vivía la gente en aquella época. Porque uno piensa, ¿de qué vivía la gente? ¿Qué hacía? ¿Qué producción? ¿Eh? ¿Cuál era su sustento, vamos a decirlo de esa manera? Por eso hemos convocado a Marcos Enchós, al profesor Marcos Enchós, que es historiador, por supuesto, que ha tenido trabajos realmente muy interesantes, bibliográficos, como la historia de la colonia oficial El Potrero, que es maravilloso el trabajo que hizo, a quien ya saludamos. Marcos, muy buenos días. Andrés Ottauer y Rubén Escubis los saludan por este lado. ¿Cómo está usted? Andrés, Rubén, buenos días. Y bueno, felicidades de alguna manera en este día que siempre he discutido desde el punto de vista histórico y político, Ujú. si realmente es una revolución y qué significó la revolución en sí misma, pero no obstante forma parte de nuestro ideario histórico y se conmemora, y especialmente en Gualeguaychú se conmemora de forma muy especial. Claro, sin lugar a dudas. ¿Cómo era Gualeguaychú allá por aquellas épocas, Marcos? Por lo que usted ha podido investigar. Sí, mirá, el periodo colonial tiene sus características muy propias, muy Ujú, definidas, que tiene que ver también con el marco político, el marco ujú, legal ujú. típico de aquellos años, teniendo en cuenta que el sistema normativo provenía del Consejo de Indias, que estaba dictado desde España. Exacto. Entonces los hombres, las mujeres, los esclavos, los indígenas, de alguna manera se ajustaban a esos usos, costumbres que le marca la naturaleza típica de nuestra América, pero a su vez en relación a ese marco legal. Entonces, Gualeguaychú, al igual que Gualeguay, San José de Gualeguaychú, San Antonio de Gualeguay, Ujú, Inmaculada Concepción del Uruguay, villas por aquella época que era el nombre legal, ujú. son lugares que están habilitados para poder comerciar legalmente porque tienen cabildo, fueron Claro, fundadas. claro. Eso ya marca una diferencia, por ejemplo, con algunos poblados que había en la provincia de Entre Ríos, como lo que después se va a convertir en Nogoyá, lo que Paraná, Concordia, que inclusive Concordia y Paraná fueron ciudades que nunca se fundaron, al estilo como Gualeguaychú, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso también indica algunas diferencias cuando miramos lo que hoy sería la provincia de Entre Ríos, por aquel tiempo la provincia como tal no existía. Entonces, la distribución de la tierra va a ser clave en esta historia, porque la actividad económica básicamente está centralizada en la explotación extensiva de la ganadería, del ganado cimarrón Ujú, traído desde España. claro. ¿Me explico? Ujú, El ganado vacuno no es natural a América, como no lo son otras aves de corral o animales de chacra que nosotros hoy no tenemos tan identificado a nuestra cultura. Entonces, esos animales traídos en su momento se convierten en ganado cimarrón y también se van aplicando las marcas de seña. Para claro. la época ya existe la marca de seña como una forma de evitar el cuatrerismo y Gualeguaychú también tuvo sus episodios de cuatrería con personajes inclusive locales, porque, a ver, hay una cuestión muy básica de quién es la tierra, Claro. Claro. quién la va a explotar. Ujú, Hay que tener en cuenta que la tierra estaba en manos de los grupos originarios. En nuestra zona, acá, lo que ujú, podríamos decir, departamento Gualeguaychú, ujú. por dar un ejemplo, si yo tomo departamento de Gualeguaychú y me lo imagino en aquella época, voy a incluir el departamento Islas. Claro. Sí. Este, entonces, ¿a quién tenemos presente? Tenemos a los Chaná,
tenemos una parcialidad de los grupos chaná, que son los chaná timbú, más cerca del río Gualeguay, y un grupo que dentro de la historiografía entrerriana cuesta identificarlo a quién pertenecía o si era un grupo realmente individual, como los yaros, más al norte del departamento. Entonces, una vez vencidos los grupos originarios, hacia 1750, 1760, ya hay dominio del hombre español, del hombre criollo, y comienzan a llegar familias de distintos lugares, desde la zona de Buenos Aires, la zona de Santa Fe, hasta de Santiago del Estero, Corrientes, las misiones jesuíticas, ¿sí?, que son las del Yapeyú, claro, que son las que habitan el norte de la provincia de Entre Ríos, porque, ojo, nosotros lamentablemente a veces usamos la denominación y el espacio geográfico de hoy para explicar, pero queda claro que no es el mismo de aquella época, ¿no? Claro, exacto. Entonces, vencidos los grupos originarios, los pueblos originarios, ¿cómo se administra, cómo se explota esa tierra? Y ahí empieza la lucha por la tierra, que de alguna manera perdura hasta el día de hoy, no solo en relación con los pueblos originarios existentes al día de hoy, sino en el sur, si la extranjería, si no, y que esto y lo otro. O en el caso del libro que vos mencionaste, también era una discusión por la distribución de la tierra. Claro. Las famosas colonias oficiales de mediados del siglo XX. Entonces, acá hubo una cierta apropiación de los hombres de Buenos Aires, de los hombres de Santa Fe, y se repartieron la provincia al territorio que conocían en la época, de río a río, de arroyo a arroyo. Cuando vos lees los primeros documentos te hablan del Paraná al Uruguay, en línea recta, o sea, ni siquiera quizás una dimensión exacta de lo que significaba todo ese territorio. ¿Me explico? Claro, no tenían dimensión, Marcos, de lo que era, al hablar, la superficie, hablaban de ríos. Hablaban de ríos, Rubén, porque hay una cuestión muy básica. Primero, que los profesionales de medición eran muy pocos, más bien vaquianos, ¿está? Va a demorar en llegar profesionales que estén trabajando sobre la cartografía con medidas más exactas. Entonces siempre esas primeras divisiones iban sobre las aguadas y normalmente se buscaban ríos y no arroyitos comunes, porque si no el ganado podía cruzar, y ya eso era todo un problema. Hay que recordar que es época que todavía no hay alambre, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿cómo contenés vos al ganado vacuno? Solamente con una divisoria de agua. De tal manera que la base económica gira alrededor de la explotación ganadera vacuna, un ganado cimarrón, pero el cuero. Básicamente es el cuero el negocio. Algo de cebo para las velas, jabones, encurtidos, esa grasa que se usaba para sobar los cueros, para la gente vinculada al campo sabe bien de qué estamos hablando. Sí, sí. Hoy hay otros productos, pero sigue siendo a base de grasa, para que los cueros no se resequen, todo ese tipo de cosas. Es, digamos, casi extractiva, porque se vendía arena. Tengamos presente que en la época todavía hay mucha arena con conchillas. Todavía hoy, si uno recorre arroyitos como el Sauce, alguno de ellos, inclusive hasta en las playas del Ñandubaizal encontramos algo. Esos son restos de el viejo ingreso de las aguas del mar a esta zona, que hizo que muchos de estos animales típicos de mar, de agua salada, quedasen en estos lugares, y por eso encontramos restos de estos animales. Entonces, tenemos básicamente venta de cuero, ganado cimarrón. Luego, arena con conchilla, leña, carbón de leña, el cebo, y empezamos a parar de contar en términos de comercio, principalmente para abastecer Buenos Aires. O sea que carne prácticamente por sistema nada. de balsas, ¿no? O sea que carne prácticamente poco, Marcos. No, porque no hay cadena de frío, Andrés. Claro. Y los saladeros todavía no habían llegado, ¿no? No. En Gualeguaychú
Los primeros saladeros los tenemos que ubicar hacia finales de 1820. Claro. Sí, recién ahí hay unas habilitaciones para que se instalen los primeros saladeros y después, hacia 1830, se abren un par más. Pero no, porque aparte hay una cuestión que tiene que ver con el circuito comercial, Andrés, que es que Entre Ríos no tiene sal. Claro. Sí. ¿Me explico? Sí. El negocio de la sal era un gran negocio para la época, porque hay que traer, vos imaginate lo que significa, hacer un poco de imaginación más, traer en carretas sal. Era más fácil traer sal desde España en los barcos, claro, que el circuito interno desde San Luis, desde Córdoba, por ejemplo, o el sur de Buenos Aires, las famosas salinas grandes del sur de Buenos Aires, que a esta altura que yo te estoy explicando, todavía el español y el criollo no ha llegado todavía. Claro, eso está todo en manos de los grupos Pampa, los pueblos originarios Pampas. Por lo tanto, las famosas salinas grandes del sur de Buenos Aires, vos tenés que identificarla recién que llegó. Ya recién el gobierno criollo, mirá lo que te voy a decir, el gobierno criollo recién a la altura de en la línea de Mitre, Sarmiento, Roca. Marcos. O sea que cuando hablamos de territorio dominado por españoles y criollos, en este momento que estamos hablando nosotros, el territorio es, yo te diría, un 30% de lo que nosotros conocemos hoy como Argentina. Claro. El resto todavía está en manos de pueblos originarios. Marcos, hoy vamos a vivir desde hace más de 20 años que la comunidad de Gualeguaychú, acompañado por mucha gente que viene de afuera, vive una jornada hermosa en este momento. Bueno, siempre es en el cuadro de la estación, que comenzó en lo que es Plaza San Martín, ¿no? Pero si nos trasladamos a una jornada de hoy, pero en 1810, que donde estaba ni la villa, no era ni la villa de Gualeguaychú, donde había pobladores que estaban en distintos grupos, en comarca de 4 o 5 casas, chozas, digamos, y algunas casas de adobe. ¿Cómo era ese momento de la vida y cómo reaccionó políticamente el poblado? 25 de mayo de 1810, la villa San José de Gualeguaychú tiene cabildo. Porque desde el momento que es fundada legalmente, de acuerdo a las normas de la legislación de Indias, que inclusive tenía un esquema prefijado de la organización territorial, por eso, si vos vas a Concepción, Gualeguay, te vas a Quito, a Guayaquil, a México o a Santiago de Chile, es exactamente igual. Hay una gran plaza central en el medio que en todos lados se llamó Plaza Mayor, y alrededor vas a tener un espacio para la escuela, un espacio para la Iglesia Católica, un espacio para la comandancia y un espacio para el cabildo. Exacto. Porque ese esquema, y todos a su alrededor es manzanas cuadradas, ese esquema se llama damero y era el obligado para aplicar en la, sea cual sea la geografía, pero era el modelo de fundación de distribución de las primeras tierras para los vecinos. Por lo tanto, desde el momento que se fundaba legalmente, existía un cabildo. Por lo tanto, Gualeguaychú en 1810 tenía cabildo, como lo tenían todos, como Gualeguay y Concepción. Ahora bien, la mayoría de los integrantes son españoles. Claro. En la primera instancia, cuando llega esa novedad acá, ya más bien finales de junio, casi al mes de lo de 25 de mayo, no nos olvidemos que la jura que realiza esa primera junta que nosotros estudiamos, lo hace en nombre de Fernando VII, la famosa máscara que se le dice en la historia. Por lo tanto, los españoles, en principio, más allá de las dudas naturales, aceptaron sumarse porque haber jurado en nombre de Fernando VII era parte de la normativa de la época. La palabra junta es algo legal para la época, para cuando un rey moría, un rey estaba apresado,
había cierta ingobernabilidad desde la Casa Real y hasta tanto se normalizara el sistema político, los vecinos, no cualquiera, los vecinos, porque es una categoría especial para la época, tienen la atribución de autoorganizarse hasta tanto. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, que la palabra junta es una forma de organización temporaria para la época y era legal. Claro. Entonces, haber jurado en nombre de Fernando VII no estaba mal. Y los hombres de Gualeguaychú, como la de las otras dos villas, aceptan sumarse a esa movida. El asunto es que con el correr de las semanas, dentro de ese grupo de Buenos Aires, ya hay gente que está planteando otra cosa. Claro. Ya están hablando de dejar de lado la idea de Fernando VII y de que si vuelve a organizarse igual de otra manera, la conversación va tomando otros vuelos. Ya algunos están empezando a hablar de querer dominar todo el país, ¿tá? Por eso se forma el Ejército del Norte, que es un ejército que organiza Buenos Aires para dominar al resto de las villas que no los habían seguido. Claro. ¿Está? Bien. El caso más conocido, lo que más estudiamos nosotros, es el caso de Córdoba y Salta. Bien. ¿Qué pasa con nuestras villas? Claro, los muchachos cuando se dieron cuenta que la máscara para muchos de esos revolucionarios era verdaderamente una máscara, era como esperar el momento, vuelven sobre sus pasos y se convierte en una contrarrevolución. Claro. No aceptan la propuesta de la nueva Junta de Buenos Aires y se van a apoyar militarmente con el ejército de Montevideo, porque Montevideo, al igual que Asunción, nunca adhirió a la Revolución de Mayo dada en Buenos Aires. Nunca la aceptó. Entonces, en Montevideo, que era un lugar fuertísimo de poder español, lo van a ayudar a los hombres del sur entrerriano a tomar el control de las villas. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez, en principio, pacificada la zona en manos de los españoles, estos militares que habían venido, que al frente estaba Michelena, capitán de navío, regresa a Montevideo. Y ahí aparecen figuras centrales que son nuestros paisanos. Bartolomé Zapata, Gregorio Samaniego, paisanos, que son los que se van a organizar para recuperar, para el sentimiento patrio y enfrentar a estos españoles locales, el Cabildo de Gualeguaychú. Claro. Imagínense ustedes que en las páginas de nuestra historia nacional de esto no hay nada. Vos querés leer el libro que vos quieras sobre esta época y no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. Esto se lo debemos a docentes, investigadores locales que han hecho terribles aportes impresionantes que nos han permitido conocer la historia de una manera diferente y que por otro lado hoy nos animamos a casi exigir que estas páginas existan, porque te voy a contar algo. Cuando vos revisás los libros de historia, hay un tramo que solamente se habla de Ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque efectivamente no hay control sobre el resto del territorio. Y la presencia de estos dos hombres, como cabecilla de todo este movimiento, son los que van a permitir recuperar las tres villas del sur entrerriano para el movimiento patriótico. Van a continuar siempre dentro del movimiento patriótico después de eso. Y yo me animo a poner en dudas a veces qué hubiera pasado sin la presencia de estos hombres en nuestra zona. Porque los hombres de Buenos Aires siempre a Entre Ríos la pusieron como un elemento de negociación tanto para los españoles como para los portugueses en los años siguientes. Claro. Entre Ríos fue como la díscola para los hombres de Buenos Aires. Porque pegadito a lo que yo les estoy contando aparece Artigas. Exacto, claro. Entonces los hombres de Buenos Aires volvieron a gobernar
en Entre Ríos tras el asesinato de Pancho Ramírez. Claro. Es decir, que hay 10 años que todo lo que nosotros estudiamos en los manuales no corresponde a la historia nuestra, no tiene nada que ver con la historia nuestra. Porque acá la organización política pasó por otro lado, por la Liga de los Pueblos Libres, mientras nosotros en un manual estudiás los directores supremos, no, acá teníamos la Liga de los Pueblos Libres, y el líder político era acá era otra realidad, Marcos, políticamente y el reclamo de los pobladores. Pero fíjate vos que la recuperación para el lado político, patriótico, lo realizan paisanos. Claro. Sí, sí. Sí, paisanos, ¿eh? Y Bartolomé Zapata es traicionado en Concepción del Uruguay y es asesinado traicioneramente. El hombre que podríamos decir que, a ver, grandilocuentemente, el libertador de este pago chico, teniendo en cuenta las circunstancias de esa lucha. Claro. Interesante todo esto, ¿eh? Y por lo tanto, Andrés, discúlpame, la revolución es una revolución en términos de hechos políticos. Claro. No hay modificación del esquema económico, no hay modificación del esquema de las relaciones sociales, ni legales. Por lo tanto, el negro siguió siendo esclavo, el indígena siguió manteniendo, legalmente el indígena tenía una figura, pero en la práctica fue combatido, y fue esclavizado. ¿Me explico? No hubo modificación del poder, porque el poder no quedó en manos de estos paisanos. El poder quedó en aquellas familias españolas o de aquellas primeras familias que conformaban el poder y tenían la categoría de vecinos, que eran reconocidos por los otros, que tenían propiedad de la tierra, que eran católicos, porque había una serie de condiciones para ser vecino. ¿Se entiende? Y el paisano es un hijo ilegítimo, normalmente, es un hijo natural, por lo tanto está fuera de la ley. Por eso se conoce poco y nada de la historia de estos personajes. ¿Me explico? Sí. Si no lo encontrás en algún documento ahí medio perdido, alguna cosita, es difícil hacer la reconstrucción biográfica de esta gente. Pero se la debemos a ellos. Sí, definitivamente. Una última, Marcos, y para hacer referencia a la historia de la colonia oficial El Potrero, ¿cómo fue eso de manera muy breve de poder desarrollar? Porque es un lugar emblemático del departamento de Gualeguaychú, ¿no? Lo que se conoce como Costa Uruguay Norte, que uno pregunta, ¿de dónde es eso de Costa Uruguay? Pero es Costa Uruguay Sur, cuando uno dice Costa Uruguay, ¿no? Pero la colonia oficial El Potrero tiene una conformación de parcelas, de familias. Tiene una identidad terrible. Tremenda. Y aparte la gente del Potrero socialmente tiene su identificación. Te dicen, te lo aclaran, te lo reafirman. Soy del Potrero, te dicen. No soy del departamento de Gualeguaychú, es como que fuera otro. No, enseguida te dicen, yo soy potreriano, potrerense. Exactamente, ¿no? Mirá, la estancia del Potrero, de alguna manera, a esta época que nosotros estamos hablando, ya existe. Claro. Porque esa zona fue entregada a la familia García de Zúñiga. Luego tiene una larga historia de relaciones políticas, se va vendiendo, hay cuestiones familiares, herencias, etcétera. Y ese llamado Potrero de San Lorenzo, por el tema del arroyo San Lorenzo, hacia 1870 llegan varios estancieros de los grandes ya para esa época, que eran de Buenos Aires, y cuyas familias estaban vinculadas mucho a las casas reales europeas. Así es que aparece un Unzué acá, Saturnino Esteban Unzué, que va a continuar con el esquema asociado con el francés Roger Gilmour, que hoy sería todo lo que es
Centellas, Elmira, El Potrero, todo eso era una sola estancia. Claro. Esa sociedad se divide y queda El Potrero por un lado y las otras estancias por el otro. Eso siempre tuvo un movimiento comercial extractivo. Yo tuve la oportunidad de leer los libros originales de la estancia y un movimiento impresionante comercial. Sí. Entrada, salida de animales, venta para la ciudad, ni hablar después cuando abrió el frigorífico, claro, de ganado ovino, porcino, vacuno, leña, gente que solo se dedicaba a trabajar en las orillas de los ríos para cortar los sarandí y eso, para hacer la paja, los techos, los ranchos. Claro. Y hay una realidad política nacional que durante toda la década de 1930 se dio una discusión muy fuerte sobre el tema del reparto de tierras, sobre todo las consideradas latifundio. En un concepto de latifundio que no estaba solo enmarcado en la cantidad de tierra que tuviese la estancia, sino la productividad que estaba dando. ¿Sí? Iba un poco atado a los dos conceptos. Claro. Bueno, discusiones va, discusiones vienen, que es lo que yo planteo ahí en el libro, en la primera parte, las distintas tendencias que se plantean, los posibles modelos a cómo hacer el reparto de tierra, la famosa reforma agraria, bla, bla, bla. La realidad es que durante el segundo golpe de Estado, en el gobierno llamado de la Revolución del 43, el presidente Farrell tiene entre sus funcionarios a un secretario de Trabajo y Previsión, por aquel momento el coronel Juan Perón, que empieza a plantear nuevamente la discusión sobre el reparto de tierra, al menos en algunos lugares muy puntuales. Salta, Entre Ríos, sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires. Y si era necesario expropiar, se iba a expropiar, claro, pero primero ir por el lado de la licitación pública. Claro, licitación pública fracasaba. Claro. Nadie le iba a querer vender campo, zonas productivas, claro, hasta que se aplicó la medida de la expropiación. Claro. De tal manera, Andrés, que en ese marco, siendo presidente Farrell, se dicta los decretos pertinentes, con la firma de Perón, obviamente, de la expropiación de la estancia El Potrero de San Lorenzo. Pero el Potrero de San Lorenzo a esa altura ya es un bien de familia. Esa gran estancia está subdividida entre los hijos y las hijas. Por eso nosotros encontramos apellidos como los Álzaga en esta presencia ahí de estas estancias. Y se le va a expropiar parte de cada una de esas estancias. Por ejemplo, parte de la estancia San Luis, parte de la estancia Eñán de Baezal, parte de la estancia San Martín, parte de la estancia El Potrero propiamente dicha, claro, parte de la estancia El Mangrullo, pero que en realidad era todo un bien de familia. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Entonces uno dice la expropiación al Potrero, pero cuando vos cruzás acá y entrás a Pueblo Belgrano, originalmente es, para el lado que está la escuela, es estancia San Martín en la época. Y donde hoy está Pueblo Belgrano es estancia San Luis en la época. Claro. ¿Se entiende? Pero se le denominó, porque era el nombre común de la época, colonia oficial El Potrero. ¿Sí? Qué lindo. Y de ahí, ¿quiénes la van a habitar? Esto es lo más interesante. Están viniendo inmigrantes, sí, hay algunas familias inmigrantes que ya estaban siendo arrendatarios, por ejemplo, en otras estancias privadas de acá de nuestra zona, por ejemplo, en Lo Open, en las estancias de los Grané, en las estancias de los Bunge, Posta Uruguay Sur, Landa, estancia Landa. Sí, sí. Los Bunges vinieron en la misma época que los Unzué a nuestra zona y arman la estancia Landa, que bueno, hoy también está subdividida. Está viniendo gente que ya son arrendatarios, hijos o nietos de inmigrantes, pero que siempre fueron arrendatarios pues ya no tuvieron la posibilidad de adquirir la tierra. Y por ejemplo vinieron muchos de la colonia Las Flores, que pertenecía a la familia Irasusta, en donde hoy es Irasusta, Villa Eleonora. Claro. ¿Se entiende? Mucha gente está viniendo a estancia Las Marías, estancia Los Ombúes, lo que sería acá en la zona del Palavecino. Sí. Y toda esa gente tiene la posibilidad de comprar con un crédito blando, con una tasa diferencial,
y ser propietarios por primera vez de esa tierra que trabaja, que fue el gran lema que promovió la Federación Agraria por aquel tiempo. Esta colonia oficial del Potrero, el hombre clave en las negociaciones fue Pedro Bacchini, ¿sí? Por aquel tiempo director diario El Argentino, abogado de la Federación Agraria, y lógicamente apoyado, secundado por el gran líder que tuvo la Federación Agraria en aquellos tiempos, que fue don Esteban Piacenza. Claro. Ese es el esquema. Qué bárbaro. ¿Sí? Una zona espectacular de revueltas, y el epicentro es Urdinarrain. Urdinarrain. Ah, mire usted. El epicentro es Urdinarrain porque hay que entender que toda esa zona, para la época, está lleno de colonias. Claro. Vos pasás hoy y si ves a una persona, hasta te asombra verla. Pero en esa época estamos hablando de cientos de familias que están viviendo en, estancias privadas que tienen un sistema de arrendamiento. Familias empobrecidas. ¿Me explico? Sí, sí. Te voy a dar un ejemplo. Estancia Los Ombúes. Siguen siendo los mismos propietarios. Revuelta de arrendatarios. Fueron expulsados a la calle. Esas familias se vinieron para el Potrero. Cuando existió la inscripción que se hacía en el Banco Nación, tuvieron la posibilidad de venir. Porque se buscaban familias que ya estuvieran radicadas en la zona, que tuvieran algo de máquinas, de herramientas, ¿viste? Como para empezar a trabajar rápidamente. Claro. Y te voy a dar un apellido para que vos te ubiques de un caso de esa estancia que se radicó y se instalaron en el Potrero. El matrimonio Rosa Guido y Máximo Teuner, claro. que hace él, papá de Ricardo, el abuelo de Marcelo. Exacto. Ahí tenés un claro ejemplo, y por nombrarte tantos otros, ¿no? Seguro. Porque fueron 217 familias para 218 lotes. Qué bárbaro. Marcos, se me terminó el tiempo, lamentablemente. Quedaríamos hasta la 1 de la tarde charlando de esto porque es muy, pero muy interesante para ir conociendo también. Toda esta historia, le contamos a la gente, la pueden encontrar en el libro de Marcos. Historia de la Colonia Oficial del Potrero, que es muy, pero muy interesante. Revise en las librerías y si no, bueno, a través de las redes sociales de Marco se puede comunicar con Marco a ver si le queda algún ejemplar por ahí dando vuelta. En los próximos días, Andrés, Rubén, les arrimo un ejemplar para que lo tengan para compartir con la audiencia en la medida que puedan ustedes allí compartir el contenido. Bueno. Ahí está, hermoso. Marcos, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Por favor, un abrazo. El profesor Marcos Enchós, hablándonos sobre... Claro, vos te ponías a pensar